Hola amigos y amigas de Caseta Gunea, hoy os traigo un videotutorial muy útil. Hablaremos sobre Baku y las diferentes formas que tenemos para recibir el código del segundo factor. ¿Qué es Baku? Baku es un medio de identificación de personas físicas para autenticación y firma electrónica. Está formado por nuestro DNI, una contraseña y un código de verificación que normalmente recibimos en nuestro móvil mediante SMS. Pero ¿sabías que tenemos la opción de verificar el acceso a través de la aplicación Nick Patrica Digital App? Veamos cómo podemos activarla. Accederemos a la página de Isempe, www.isempe.eus, y entraremos al apartado Herramientas de gestión arriba a la izquierda. Una vez dentro, accederemos a las herramientas BAC y Baku y entraremos al panel de gestión. Para ello nos identificaremos con nuestras credenciales. Aquí veremos nuestros datos de contacto, cuando nos dimos de alta, la fecha de caducidad, y debajo de nuestro perfil a la izquierda seleccionaremos el botón Cambiar a Nick. Marcaremos la casilla de los términos y le daremos a aceptar. Nos aparecerá este mensaje si todo ha salido bien. Ahora ya tendríamos que recibir el mensaje de verificación en la aplicación Nick Patrica Digital App. Recuerda que para recibir este mensaje tienes que tener esta aplicación descargada en el móvil. Hagamos una prueba para ver cómo es este mensaje de verificación. Para hacer la prueba voy a entrar a la carpeta de salud de Osakidetza, selecciono Baku y escribo el usuario y contraseña. Veremos que la página aparece como cargando y en el móvil he recibido un aviso. Hago clic y me redirigirá a la aplicación Nick. Aquí me pedirá la contraseña de acceso que utilizo normalmente para acceder a esta aplicación. Una vez dentro me aparecerá el mensaje de verificación y le daremos a aceptar. Volvemos a la página de Osakidetza y vemos que ya nos ha dado el permiso para acceder. Si en algún momento queremos volver a recibir el SMS con el código, tendríamos que entrar al panel de gestión y seleccionar Cambiar a SMS. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videotutoriales. ¡Hasta la próxima!